Esa es la misma perspectiva para nosotros en Gestalt. La realidad es la realidad. Nosotros no podemos cambiar este estereotipo de la realidad. Nos gustaría que fuera diferente, pero lamentablemente no podemos controlarlo, no podemos evitar algo que ya está instaurado. Así que podemos luchar contra lo que no queremos que nos ocurra o ser parte de la vida e integrar la polaridad de cambio de todo lo que transcurra a ello. Ahora sí ya me está saliendo la diapositiva. Bien, vamos a conectar. Lo pueden visualizar, ¿no? Por favor, confírmenme eso. Si pueden visualizar la pantalla del PPT. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hablábamos acerca de todas estas filosofías pasadas, pero hablábamos también del principio de la hora, ¿no? Realmente aprender qué es el principio de la hora no es que es aceptar la tristeza porque sí, es ser responsable. En realidad la formación de Gestalt es aprender a ser lo más responsable posible en la filosofía de vida que cada uno tenga. La Gestalt más que una psicoterapia, por eso, como les comentaba, ¿no? Es una filosofía de vida. Es una forma en la cual nosotros vamos a poder encontrarnos, a poder saber qué hay detrás de nosotros mismos, ante nuestra tristeza, nuestra depresión, nuestro ser. Y por eso es que veamos la relación yo-tú. Pero cuando nosotros en sí hablamos de la relación yo-tú, hablamos sobre todo de quién realmente eres tú y quién realmente soy yo. Cuando yo pueda saber qué persona soy y deje de rechazarme a mí mismo o a mí misma con mis carencias y mis problemas, yo voy a poder tener una vida mucho más amplia y plena. De yo querer tapar todo, no aceptar mi realidad, entro en una etapa de inmadurez, de dolor, en donde solamente echo la culpa y no doy por visto, ¿cómo decirlo, no? Una expectativa de mejora, porque solamente no quiero que pase algo, lo cual lo evito. Y si nosotros consideramos bajo el teorema de la Gestalt, como es nuestra frase, ¿no? Lo que más evitas, invitas. Lo que más invitas, evitas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tomar eso en consideración, chicos y chicas, a la hora de este desarrollo que nosotros vamos a ver, ¿no? En esta amplitud. También, otro enfoque de la relación yo-tú fundamental, en la cual nosotros ya vamos a observar posterior y en niños y adolescentes, también es aprender a ver nuestro propio mundo. Cada persona tiene su percepción de su mundo, de su realidad, de su tristeza y de su alegría. ¿Qué quiero decir con esto? Que por esa razón es que existen las peleas, porque cada uno piensa que el otro tiene la razón. Y de esa forma, si cada uno piensa que tiene la razón, ¿cómo vamos a poder llegar a un acuerdo? Es cuando dicen, lo que yo siento me duele más porque lo tuyo no es nada. Entonces, nosotros cómo vamos a saber, cómo podemos comparar el dolor de alguien con otra persona. No tiene mucha lógica porque nadie puede sentir lo mismo que para lo que el otro siente. Y es ahí donde yo también siempre me he preguntado cuando las personas dicen, pero hay personas que sufren más que tú y tal. Claro, pero lamentablemente tú no estás en el pellejo de esas personas como para saber exactamente lo que sienten esas personas que tienen una realidad diferente a la tuya, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos podemos comparar si nosotros no sabemos cómo es la otra piel, el otro inconsciente del otro? Podemos decir, sí, es cierto,
Sí, hay gente con más problemas, claro, pero la realidad es que eso no lo vamos a interiorizar a menos que estemos en un tipo de forma de, ¿cómo decirlo? De conciencia más amplia o tengamos algo que nos relacione con la realidad en la cual nos están comparando. De no ser así, va a ser un problema muy fuerte, porque la persona dice, pero no es mi vida, no es mi realidad. Te puedes intentar poner en el lugar de alguien, mas nunca vas a ser ese alguien. Me dejo entender. Ese es el teorema de la vida. Puedes intentar cambiar, puedes intentar percibir, pero tú no eres esa persona. Y como no eres esa persona, es ahí donde vamos a llegar a esa encrucijada, ¿sí? De que no podemos saber lo que siente el otro. Por favor, José Gutiérrez, que has entrado, por favor, si puedes poner mute. Gracias. Entonces, bajo este teorema, la gente podría decir una comparación y que la otra persona lo entienda. No mucho, ¿no? Si nos ponemos en esta situación, la gente no entiende a totalidad. Por ende, compararte con alguien, un ejemplo, no va a ser tan provechoso. Y por esa razón se los menciono. Yo normalmente siempre escucho, pero hay gente que tiene peor suerte, hay gente, claro, habrá gente que tiene peores problemas que tú, pero yo no estoy en la piel de otras personas. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Puedo intentar, puedo querer entender, pero la realidad es que no lo voy a poder saber. O me equivoco, ¿no? Y eso es ahí con la relación yo-tú. A ver, tenemos unas preguntas. Claro, acá, como dice Fátima, ¿no? Podemos hablar de las situaciones similares, mas no porque a alguien le haya pasado algo similar, para la persona va a poder sentir lo mismo, ¿no? Podemos tener un insight de que a mí me pasó algo parecido, pero la otra persona también va a desembocarse en que lo puede vivir de otra manera. De repente tú lo has vivido de una manera donde has podido tener la fortaleza, la tranquilidad, la alegría, la resiliencia, y de repente la otra persona pasa lo mismo, o de repente con menos impacto que tú, pero a la hora de la hora se quiere morir. Me dejo entender. O sea, podemos hablar, pero igual nunca nos vamos a poder poner en el lugar de la otra persona, porque no podemos hacerlo. Por eso es que en la realidad, en la Gestalt, de nada nos sirve comparar un mundo con otro mundo. Por eso los padres cuando se ponen a hacer comparaciones entre hermanos, yo también me pongo a pensar, ¿no? Pero un hermano no va a sentir lo que siente el otro, porque lamentablemente son realidades diferentes. Entonces, ¿para qué sirve una comparación si es que el otro no lo va a entender a totalidad? No tendría mucha lógica, ¿no? ¿Para qué me sirve hablar de algo, si es que el otro no se puede poner en su lugar a complejitud? Imagínense, un niño se va a poder poner en el lugar de otra persona, ¿sí? No necesariamente. Podemos crear una conciencia, pero no con comparaciones. Ujú. Claro, generamos rivalidad entre hermanos, como dice Fátima. Exactamente. Ahí es donde yo me doy esta perspectiva, ¿no? De realmente qué es lo que nosotros estamos queriendo a través de la comunicación humana, de este mismo punto de enfoque, ¿no? Cuando vemos la Gestalt. Bien. Conversamos también un poco acerca de las vinculaciones y de las técnicas que habían, ¿sí? Pero previo a ello, estoy pasando. Esto le vamos a tocar ahora. Sí,
estábamos hablando, sí, de un punto muy importante en que es el continuum de darse cuenta. Entonces, el continuum de darse cuenta, tú siempre te vas a dar cuenta de las cosas, no necesariamente, te darás cuenta en el momento que te tengas que dar cuenta. No antes, no después, sino en el momento en que tú asimiles una situación. Es decir, ¿un niño puede asimilar que el papá y la mamá se han divorciado al inicio? No. Una persona, un adolescente o un adulto puede asimilar cuando le rompen el corazón o cuando termina una relación al instante? No. Tiene su tiempo y su duración. Es por ende que el continuum de darse cuenta corresponde a todos estos hechos de seguir aprendiendo del aprendizaje. Entonces no es la interpretación de las razones del por qué pasaron. Si yo me enfoco en por qué me pasó esto, está mal infundado y es donde nosotros abarcamos el para qué me pasó esto en vez del por qué. Si nosotros buscamos el para qué me está pasando esto o para qué voy a llevar esta situación, yo realmente puedo entender un poco más la casuística o problemática, pero de no ser así va a ser un poco dudoso, ¿no? Y ahí nos referíamos al continuum de darse cuenta. Bien, ahora, cuando nosotros cerramos la puerta de nuestra vida ante todos los problemas que nos pasen, también es una forma de escudo, es una forma de un tipo de escudo, porque evitamos, como diría Jacobson, como diría Reiner, como diría Peirce y como diría Posner, ¿no? Evitamos sufrir por miedo a la misma responsabilidad de los actos que hemos realizado o que no queremos pasar. Evitar sufrir es la defensa más grande que tenemos nosotros como humanidad, de una manera en la neurosis. Evito tener contacto, evito hacerme responsable de lo que me está pasando, de que no quiero que me pase esto en mi vida. ¿Sí? A eso es lo que me refiero yo. Entonces, si tú evitas constantemente las cosas, no vas a vivir la realidad, vas a vivir una fantasía. Yo puedo aceptar un poco acerca de esta idea con los niños, con las niñas, pero hasta un punto. Porque también vienen los padres que quieren llenarle la cabeza de que nunca hay problemas. Al contrario, a un niño, y ya se los digo como psicopedagogo, no tanto como psicoterapeuta, a un niño tienes que ser realista desde el principio, para que tú no puedas cumplir expectativas ilusionantes, ilusionadas que le estás dando al menor. ¿De qué te sirve darle una ilusión que no es real? ¿Para qué le voy a dar a un niño una realidad que no es, sin explicarle todo el sacrificio que se hace y que lo haya entendido? Porque si no lo ha entendido va a crecer con un trastorno negativista desafiante, que es lo más probable. Entonces, tenemos tanto miedo que nuestros hijos sufran que les damos todo. Y darles todo también es asfixiarlos con la misma necesidad, ¿no? Y ese es un tema del yin y el yang. Te doy mucho para que no estés triste, pero cuando estás triste me doy cuenta que no sirve que te dé mucho. Entonces, como diría Confucio, ¿no? Cuando ve el tema del Tao, menos es más es menos. ¿Me entienden a lo que me refiero, no? O sea, más cosas quieres pasar en tu vida, más esfuerzos haces. Deseas que te pase algo bueno y haces menos cosas para poder llegar a ese objetivo, no lo vas a lograr. Ahí va una diferencia. Los objetivos y tus sueños tienen que estar alineados. Tú luchas con la misma intensidad de la respuesta o meta de la que quieres alcanzar, independientemente a que se cumple o no. Si no se cumple, nos frustramos y sufre nuestro ego.
Y si se cumple, creemos que todo lo que hemos hecho ha valido la pena, pero igual solamente pasó lo que tenía que pasar, pero buscamos un resultado. O sea, no esperamos a que la vida nos dé un apoyo, sino buscamos cómo mejorar esto en la vida. Me dejo entender. Sí, la frustración nos enseña, como dice Fátima, ¿no? Ya que la frustración también nos ayuda a controlar nuestro carácter. A veces tenemos que pasar una frustración para darnos cuenta del mundo. Y eso es lo que nosotros hablamos un poco la clase pasada. No sé si se acuerdan de estas tres partes, ¿no? A medida que tocamos el darse cuenta del mundo externo, del mundo interno y del mundo intermedio, que fue lo último que se trabajó ante esa tentativa. Bien, cuando nosotros marcamos el darse cuenta del mundo interno, acuérdate, cómo tú contactas entre fuera de todo lo que te está pasando de la piel para afuera, ¿sí? Todo lo que tú crees que el ego va a resolver a través de las necesidades básicas de la vida. A ver, por ejemplo, ustedes que están haciendo esta formación en niños y adolescentes para ver estos recursos primarios, ¿no? El adolescente se queja, te dice que tiene tal cosa, pero realmente tú sabes que ese no es el problema. Esa es una representación del problema, pero no es el síntoma del problema. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña también el oriente en la Gestalt, ¿no? Para aprender a ver el error, tenemos que ir más allá del error. De no verlo, no podemos hacerlo. Un toque preciso de frustración y satisfacción sería lo más adecuado, ya que la frustración te lleva a nuevos caminos y a la satisfacción nos lleva a valorar las cosas. Sí, esto tiene un nombre exacto. Esto tiene un nombre exacto que son las posiciones existenciales. Hay cuatro tipos de posiciones existenciales. Sí, la primera es, yo estoy bien, tú estás bien. Ah, la voy a poner. Yo estoy bien, tú estás bien. Sí, yo estoy bien, tú estás mal. Ya, más es bien y menos es mal. Ya lo estoy escribiendo en el chat. La otra es, yo estoy mal y tú estás mal. La otra es, yo estoy mal y tú estás bien. Si yo pongo yo estoy bien y tú estás bien, es una posición neurótica, ilógica. Yo no puedo estar bien todo el tiempo ni tú también. Sería patológico. Yo estoy bien y tú estás mal, posición de egoísmo. Yo estoy pensando solamente en mí, no en ti. Yo estoy mal y tú estás mal, ¿no? Posición de depresión, nihilista, pena. Tenemos un futuro desgarrador ambos. Yo estoy mal y tú estás bien, la última posición existencial, eh, que representa que yo estoy proyectando, yo estoy escapando de mis problemas y yo me siento mal, pero te envidio porque yo creo que tú tienes una mejor vida que yo. Entonces ahí armamos la victimización, ¿sí? Si nosotros ahora, ¿cuál es la posición realista con los que nos ha comentado su compañero? La posición realista es esta. Yo estoy más o menos bien y tú estás más o menos bien. Esa es la posición realista de la vida. Ya, esas son las cuatro posiciones existenciales y la quinta es la posición realista de la vida, en cómo nosotros deberíamos tomar ese acompañamiento. ¿Sí? No se olvide. Sino que quería tocar el tema de que ha puesto Ever, que sí tiene razón, ¿no? Todo tiene que ser con un significante. Pero igual lo vamos a ver también en un momento, así que no se preocupen por esto. Sigamos. Bien, hablamos también la vez pasada acerca de la zona intermedia de la fantasía, ¿no?
todo lo que nosotros también creemos nuestra expectativa, nuestra adivinanza, nuestra planificación del pasado. Y pensamos que si hacemos eso, pues vamos a tener un mejor futuro, pero no necesariamente así va a ser. Será lo que tenga que ser y yo participaré en lo que pueda participar. Y para ello la Gestalt, hoy día lo vamos a ver de manera macro, en otra clase que Gonzalo, uno de los ponentes encargados, les enseñará en niños y adolescentes, ya más focalizado. Nosotros vamos a tener en cuenta que la fantasía, el poder de decir yo quiero estar bien o yo me creer algo, ¿no? Tener una creencia valorada o sobrevalorada va a hacer que el niño, el adolescente, la persona pueda cambiar todo su mundo. ¿Por qué? Porque las personas viven en base a estas fantasías. Creen que es una idealización concreta que nos puede llevar al punto de la felicidad. Pero, lamentablemente, la fantasía es también como un impulso, también puede ser como un depresor, ¿ya? Entonces también tenemos que tener ese manejo en cuenta, que puede jugar a ambos lados, como lo trabajamos la vez pasada con la polaridad. Todo tiene su punto positivo y todo tiene su punto a mejora. Todo. Pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a sobrellevar la situación que se pueda presentar, sea la que pasemos o la que hayamos decidido a tener. Si nosotros vemos esto, ¿no? Y como les dije, ¿no? El estado de inmadurez de la persona es la neurosis. Y eso es lo que nosotros vamos tocando y viendo en todo lo que es la intervención gestáltica. Pero el adulto, y eso es lo que también vamos a trabajar, va a tener diferentes pautas porque va a crecer desde niño para ser feliz. Y esta felicidad que va a querer adquirir es parte de la fantasía, de diferentes rasgos que ha tenido el niño o la niña mientras se va desarrollando como persona, ¿no? Y creemos que estamos haciendo lo mejor y que podemos ser una mejor representación de nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué pasa si no lo cumplimos? Ahí va la pregunta. ¿Qué pasa si yo no soy capaz de cumplir mis sueños y mis metas? Ahí ocurre el fenómeno y que mucho se habla como una técnica o como un abordaje del niño herido, ¿sí? Exacto, la Gestalt no aborda el pasado, le da una mirada ya que el pasado no existe, aborda el futuro ya que él puede ser muy destructivo y fantasioso. Es importante, exacto. Lo que ocurre es lo siguiente, cuando Peirce nos da desde la perspectiva ortodoxa, nos da también lo que el adulto va a crecer. Nosotros lo desencadenamos con John Bradshaw, pueden buscarlo con ese libro, ¿no? Perdón, con ese autor, como los pasos del niño herido. Eso es lo que nosotros vemos en la Gestalt, en tanto a ello. Nosotros vamos a trabajar con el sentir de la persona en base a la fantasía de que le ha ocurrido en el pasado o la visualización de su futuro, pero que está sintiendo en el presente. Y ese es el fenómeno de la reacción emocional presente, que es lo que nosotros trabajamos, ¿no? En dialéctica de la Gestalt. Entonces, bajo ese punto de vista, el niño va a crecer ante un movimiento, que eso se llama los movimientos involuntarios del amor, que es que el niño antes de los 7 años tiene una separación con el padre o la madre, ¿sí? Y hace que pueda formar un tipo de proyección en la cual, perturbación del límite de contacto, en la cual va a hacer que no pueda dar contacto ni identidad en diferentes factores. Y al no tener un contacto e identidad en diferentes factores, va a hacer que en momentos de su vida, en accionares, puede ser que no se movilice,
me dejo entender, que esté estático, que la energía no fluya. Entonces ahí es donde su coraza corporal va a ir diluyendo. Lo que nosotros trabajamos cuando es niños y adolescentes, por eso como les comentaba también, es esa perspectiva de cómo está en ese presente, como dice su compañero, pero de la situación en la cual cree haber vivenciado algo en el pasado o espera la expectativa del futuro, que ahí lo consideramos como ansiedad, ¿cierto? Pero en el adulto, para nosotros en Gestalt ortodoxa, tiene que ver con, en este punto de la historia, resolver ese niño herido. Y John Bradshaw lo tiene con 7 pasos. Conocer, aceptar, shock, ira, tristeza, resentimiento y soledad. ¿Ya? Se los voy a escribir. Para John Bradshaw, desde esta perspectiva, ¿sí? Él pone estos puntos para poder trabajar una situación de niño herido del adulto, ¿ya? Conocer, aceptar, shock, ira, tristeza, resentimiento y soledad. Y esto. Bien, entonces, cuando Bradshaw también nos pone esta ruta, nos menciona que bajo su punto de vista, diferente a Pierrelot, diferente a Naranjo, tal vez un poco más acercándose a Peirce, no tanto a Lore Posner, pero él lo toma desde una perspectiva más del análisis transaccional, ¿no? Pero que también lo consideramos, porque la Gestalt es integradora. Entonces, eso va a ser la movilización que la persona puede tener ante un tipo de síntoma. Por eso les decía, nosotros no trabajamos con el problema de la persona, trabajamos con el síntoma, y el síntoma también va a ser su representación al sentir. Pues aceptar, a sentir y continuar con dolor a la vida, que lo vamos a denominar experiencia, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros captamos también en esta parte intermedia para poder realizar diferentes focos. Muy bien. Ahora, si es que nosotros vamos a trabajar con las técnicas de la Gestalt, vamos a tener 3 técnicas más instauradas, ¿no? En las cuales, si nosotros podemos tocar el libro Entrenamiento Gestáltico de Carabelli, sí que lo pueden buscar también, está con un poco más de ejercicios más especificados entre un enfoque más para adolescentes y para adultos. Si es que nosotros tocamos uno para niños y adolescentes, tocaríamos acá a Loreta Cornejo, ¿no? Como les comentaba la clase pasada, Manual de Psicoterapia Gestalt en Niños y Adolescentes de Loreta Cornejo, ¿vale? Entonces, nosotros acá tenemos 3 puntos, ¿no? Entre las técnicas supresivas, expresivas y integrativas. Lo cual, esto va a marcar también el tema de cómo nosotros vamos a aprender de la misma filosofía de la Gestalt. Entonces, Héctor, ¿a qué te refieres con aprender a aprender? Yo me refiero acá a el mismo darse cuenta. Entonces, la responsabilidad de la persona la toma la misma persona. Nosotros como especialistas en psicoterapia, lo que vamos a trabajar es poder guiar en este acompañamiento a la persona, pero no le vamos a dar las respuestas. Nosotros no trabajamos con una perspectiva en la cual le damos la respuesta al paciente, a diferencia del psicoanálisis, que es una formación de 5 años. Nosotros damos esta perspectiva a trabajar con el aquí y el ahora del síntoma. Yo repito, siempre es el síntoma, no del problema, sino del síntoma. Yo no trabajo con mi mamá ha muerto, ya, supongamos, mi mamá murió, ya, doctor, mi mamá murió, ¿qué hago? Yo no voy a poder cambiar una realidad, no puedo. ¿Qué es lo que voy a trabajar ahí? ¿Cómo se siente la persona ante esta situación de la imagen proyectiva de la madre? ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces ahí es donde se integra. Pero ahora también, cuando hay un duelo, en este caso tiene que pasar un tiempo para que la persona lo pueda asimilar. Si no, yo no puedo trabajar con alguien tan fresco. No habría, digamos, mucha ética y no sería iatrogénico, porque la persona también tiene que vivenciar, tomar con responsabilidad lo que ha ocurrido, de alguna u otra manera. ¿Me dejo entender? Bien.
Entonces, acá vamos a ver las diferentes técnicas supresivas. En tanto, a cuando una persona dice supresiva, ¿no? ¿A qué es lo que nosotros referimos con un tema de supresiva? Es una pregunta. ¿Cuánto tiempo que Fátima debe pasar? Mira, para nosotros, en una indicación, por ejemplo, el doctor Felipe a nosotros nos comentaba que tendría que pasar un mínimo de 1 mes y medio, pero va a depender también del especialista. Yo, bajo la corriente de mi maestro, igual siempre digo que mínimo pase 1 mes y medio para trabajar algo, como mínimo, pero va a depender también de otras causales, ¿me entiendes? Pero yo sí lo considero así. Si la persona no llora lo que tiene que llorar, también va a querer una solución rápida ante un hecho de duelo, lo cual es algo que el ser humano tiene que hacerse responsable ante la pérdida de alguien. Un terapeuta cognitivo-conductual puede utilizar técnicas de terapia gestal y viceversa. Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre? En el tema cognitivo-conductual hay muchos que utilizan técnicas gestálticas, pero bajo otro enfoque, con otra mirada. Y la Gestalt es abierta, pero la diferencia es la filosofía de vida. Si es bien que la Gestalt lo va a hacer de un punto para darse cuenta en la resolución de la estructura de la sesión, lo cognitivo-conductual tiene otra pauta. Puede utilizar una técnica, mas no es la misma pauta a considerar al cierre. Nosotros en psicoterapia tenemos, igual que en la educación, 3 cortes: inicio, desarrollo, cierre, que es un poco más estimulado en el área cognitivo-conductual, en el área del TREC. En la Gestalt es un poco más libre, pero también hay un proceso de acompañamiento de sesión, que es por eso que en niños y adolescentes cambia totalmente esa perspectiva. No es solamente la Gestalt liberadora y ya. Pero el cierre es humanista, el cierre es con un darse cuenta diferente. Lo cognitivo-conductual puede ser de otra índole, también dependiendo de qué manera está trabajando el paciente, ¿no? Puede ser un armado de técnica con una técnica psicoanalítica, con una técnica gestáltica, pero tiene otro diferente cierre y desenlace, ¿sí? Pero para nosotros podemos utilizar cualquier tipo de técnica, pero el enfoque, la filosofía de vida, o sea, la forma al final de estructurarlo, siempre va a ser para darse cuenta, para vivir el momento, ¿me entiendes? Del aquí y a la hora. Otros enfoques lo van a ver desde otra perspectiva. Yo, por ejemplo, que soy sistémico también, yo puedo también tocar un tema de familia, pero tendría que verlo desde otra imagen, ¿no? De repente la estructura ahí sería hacer un genograma, hacer una historia clínica familiar previa, ¿me entiendes? En Gestalt es otro proceder. Entonces cada enfoque tiene su inicio, desarrollo y cierre de manera diferente, pero puede utilizar técnicas de posteriori, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hace unos años llevé psicodrama aplicado a cognitivo-conductual, que había un pequeño masterclass que tuvimos acá en Miraflores hace muchos años, hace muchos, muchos años, unos 6 años, 6 años, 6 años, 6 años, 7 años, 2013. 7 años, sin hay algo, claro. Y también nos comentaron lo mismo, ¿no? Y es de la misma casuística y manera, ¿no? O sea, lo ideal simplemente es de que tú puedas tener el foco del desarrollo, ¿no? Nosotros trabajamos con el aquí y el ahora, no trabajamos con la percepción imaginativa, trabajamos como el sentir de la hora, pero el síntoma también tiene que ser la representación exacta, ¿vale? Bien. Entonces, cuando nosotros referimos a las técnicas supresivas, la persona también evita decir muchas cosas. A mí me han dicho. ¿Quién te ha dicho? Un amigo. ¿Qué amigo? ¿Me entiendes? Yo creo que es así. Eso, ya, decir la palabra yo es muy importante. A mí me han dicho, mis amigos creen, mi familia piensa esto, ya. Mi familia piensa que no puede estar contigo, ok. La pregunta es, mi familia piensa que yo no puedo estar contigo y yo he elegido hacerle caso a mi familia, ¿cierto? ¿Me entienden? Es totalmente diferente. Las personas por lo general no hablan, ¿sí? En tercera persona, pero sí hablan en lo que ellos opinan y sienten. Exacto. O sea, normalmente la gente siempre viene a decir mis amistades, lo que pienso, pero no dicen la palabra yo.
Les es muy difícil decir yo, pero nosotros en Gestalt situamos, ¿no? ¿Quién? Tu familia. ¿Qué persona de tu familia? Todos en mi familia. No, específicamente quién es la que piensa más eso o el que piensa más eso. Yo, ¿me entienden? Entonces, ese es el tema, ¿no? Que tengamos que especificar estos puntos. Ahora, también en esto, si yo puedo ver que cuando la persona dice mi mamá, mi papá, o sea, ya le da un significante, ¿no? Este significante que le da ya hace que la estructura de su pensamiento sea mucho más exacto porque ni siquiera la persona se da cuenta. También acá hay un tema de la intervención con la verborrea. Hay pacientes que tú vas a tener que te van a hablar un montón de cosas, pero, ¿cómo decirlo? También tenemos que aprender a discernir. O sea, no es que la persona solamente exprese, sino cuál es el objetivo de la sesión. Por eso es muy importante también, sobre todo en niños y adolescentes, direccionar cuál va a ser el objetivo de la sesión previa a trabajar. Si es bien que va a hacer el sentir del aquí y el ahora, pero sobre todo, ¿no? ¿Cuál es mi meta que yo voy a trabajar en Gestalt y mi objetivo de no interiorizar con lo suyo? Sí, entonces es muy importante para nosotros el yo, el decir quién directamente hace que te sientas. Mi familia, ¿quién de tu familia? Mis amigos creen esto, ¿quién de tus amigos? Me dejo entender. Entonces, acá también vamos a detectar los introyectos o los deberías. Debería comportarme bien, debería. No. Tú vas a hacer lo que necesites hacer y quieras hacer, no lo que debas hacer. Total, al final la elección que has tomado va a ser tu elección. Entonces, a través de la vida, todas las elecciones que vamos a necesitar tomar por error, por una focalización de expresión, que ya luego lo veremos en diferentes puntos en una de las perturbaciones del límite de contacto, ¿vale? Pero en niño y adolescente cambia totalidad. Ahora, también cuando hablamos de expresar lo no expresado, ¿no? La persona tiene un contexto que estructura, que piensa que es, por así decirlo, su defensa personal, ¿no? En tanto a ello, no expresarlo, la evitación del tema, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que, pues, se hunda más. Lo que no dice la boca, el cuerpo lo enferma, como diría Bergelinger, ¿no? Entonces, cada tipo de persona, ¿no? En la familia también puede ayudar con eso. Hay un juego de integración, ¿sí? Que se llama hacer la ronda. Entonces, ¿qué es hacer la ronda, no? Le decimos a la familia que cada uno hable algo, que lo pueden hacer en familia, junto con el menor o el adolescente, y cada uno puede expresar algo que necesite decir, ¿no? Algo pequeño, algo leve, algo de su vida, tal. Y así el menor también no va a sentir que solamente es él o ella, ¿sí? Ahora, tú me preguntas, Héctor, ¿lo podría trabajar en educativa en niños? Sí, también, pero tú haces el modelado y otro adulto más. Tiene que haber más de un adulto cuando hacen una técnica de modelado, en tanto que cuando hacen la ronda de expresión. Si hay más adultos, mejor también, para que los niños también tengan más modelos de aprender a soltarse. Así que no hay problema por eso. Mejor si pueden dar un ejemplo. Ahora, completar una expresión. Acá también podemos utilizar las herramientas como la silla vacía, podemos también tener los juegos de representación de roles, efectividad. Acuérdate que en niños, lo que mencionamos en la clase pasada, tiene que ser con un muñeco, que nosotros utilizamos el muñeco Segismundo. En este caso, tú lo puedes utilizar con una muñeca, con un uso de peluche, puede ser también un dibujo o algo que represente a mamá o a papá. También, si tú ves que papá o mamá no vienen a terapia o tienen problemas en asistir a sesión, puedes trabajar con un tipo de objeto o algo que le recuerda al padre o a la madre. También como que para estar un poco más a la hora de hacer una silla vacía. Me dejo entender. Entonces puede ser una inducción imaginaria con un nivel potenciado, ya que estamos utilizando un recurso concreto que nos puede ayudar a que la persona pueda tener un mayor contacto y pueda expresar su identidad. Entonces, esto es lo que la persona tiene en cuenta, ¿no? Y ahí es donde va experimentando un poco más la frecuencia del hablar. Ahora,
la expresión es procesual, entonces es de poco a poco. No esperes que una primera sesión sea así, más si son niños y adolescentes. Sí, en el adulto puede cambiar, pero en niños y adolescentes sí es más y más procesual y tiene que ir acompañado con 3, 4 sesiones, también dependiendo de cómo sea la casuística, para que el seguimiento vaya mejorando de par en par, ¿ya? Y eso tiene que estar planificado en tu kit de sesiones. Ahora, también si nosotros vamos a trabajar acerca de buscar, ¿no?, una dirección exacta para que la persona pueda ser un poco más directo. Entonces vamos a tener que repetir. Es cuando la persona nos dice algo, ¿no? Que lo puede hacer en voz baja, en voz alta. No me siento bien. Ok, repítemelo de nuevo. No me siento bien. Me lo puedes decir de una manera un poco más alta. No me siento bien. Perfecto. Me dejo entender. Puedes decírmelo con qué emoción te hace en este momento vivenciarlo. Con tristeza. Me lo puedes decir con tristeza si no me siento bien. Me dejo entender. Entonces, ese tipo de desarrollo con la técnica de repetición también nos va a ayudar a que la persona interiorice un poco más. Ahora, ¿qué ocurre con el adulto? Con el adulto, ¿qué va a ocurrir? Ahí va a ser el tema de no puedo. Entonces, la persona siempre habla con un no puedo. No puedo, pero realmente es un no quiero o no deseo. Y ahí en el adulto, sí, es un poco más fuerte porque los adultos entienden un poco más la directiva de las cosas, porque el nivel de racionalización es diferente, ¿no? Entonces, ahí ese no puedo es, en este momento no puedo hacerlo. Tal vez en otro momento sí, porque ahí también tenemos que dar la sostenibilidad a la persona. Entonces tenemos que ser muy criteriosos y cuidadosos al expresar algo. Entonces es un entrenamiento de expresión. Antes se utilizaban algunas técnicas de cognitivo-conductual para aplicación en Gestalt, pero con otro enfoque. En la actualidad se ve también, por ejemplo, muy aparte del manual de psicoterapia Gestalt de niños de niñas y adolescentes, de Loreto Cornejo y los libros de Violet Aucklander. También hay uno bueno que es en habilidades macro, que es Vicente Caballo. Entonces, Manual de Habilidades Sociales de Vicente Caballo también les puede dar como tipos de tips. Eh, y también pueden ponerlo para desarrollar, ¿no?, como parte de algún ejercicio de intervención en psicoterapia individual, tanto en niños y adolescentes. ¿Sí? Manual de Habilidades Sociales de Vicente Caballo. Pueden buscarlo también con ese nombre. ¿Ya? Ahora, también, ¿sí? Tenemos una pregunta. Sí, en la Gestalt, claro, cuando nosotros vemos el principio, eso lo vamos a ver más adelante, del ciclo gestáltico, entonces también ahí vemos la etapa de reposo, de sensación. El mindfulness es una técnica inspirada en el budismo mahayano, perdón, budismo tibetano, que lo complementó en lo cognitivo-conductual, pero acuérdense que una de las bases de la Gestalt es el budismo, Zen y Tao. Entonces, también tomamos puntos de mindfulness. Es más, una de las empresas que trabaja con nosotros se llama Mindfulness, por ejemplo, en mi empresa, y ellos utilizan técnicas de relajación en niños, pero con un enfoque gestáltico. Entonces, también me parece que hay algún escrito, otro de mindfulness y gestalt, no solamente es cognitivo-conductual. Hay la técnica en niños, creo que acá tengo un muñeco, que es que se le pide a los niños que se echen, ¿sí? Y que tengan un tipo de barquito, que pueden tener un barquito, y lo pongan en el pecho. Entonces, les pedimos, como son niños que de repente tienen bastante problema de poca tolerancia a la frustración, tipo de cólera, que lo pongan en el estómago, ¿no? Y con su respiración, hagan que el barquito pueda navegar. ¿Eso a qué nos va a ayudar? A que los niños, las niñas, también lo pueden hacer con adolescentes, pero más es con niños y niñas, puedan sostener su respiración, pero tiene un material concreto, el cual el material hace que pueda tener una sensación de contacto con el cuerpo y con la proyección. Este ejercicio de mindfulness y Gestalt, que va a ser una relajación intrínseca y extrínseca, lo cual a mí me ha funcionado muchísimo con niños que tenían algún tipo de casuística o problemática negativista y desafiante, y sobre todo con niños con TDAH. Muy buena, ¿sí? De poner este barquito y
Héctor, no tengo un barquito de madera, puedes hacer barquito de papel. Sí, no te preocupes por ello, ¿ya? Entonces, hay técnicas del mindfulness que también pueden ser aplicadas en Gestalt, ¿ya? Yo uso de madera porque para mí, bueno, es lo mío utilizar materiales así, pero si no puedes utilizar uno de papel y no hay problema, y que sea como las ondas del mar, y que el niño vaya teniendo ese entrenamiento con su respiración. Me dejo entender. Una técnica muy buena para utilizar. ¿Vale? Sigamos entonces. Bien, entonces, cuando nosotros también estamos diciendo, ¿no? La exageración, como les comentaba, dilo más fuerte, dilo un poco más fuerte. Entonces el niño o la persona se hace un poco más consciente. Me dice, me siento solo. A ver, ¿puedes volverlo a decir? Me siento solo. Dilo más despacio. Me siento solo. Ahora exagéralo. Me siento solo. Puede ser un poco más fuerte. Me siento solo. Entonces, ¿me entienden? Ese tipo de exageración en tanto en utilizar una frase también es un punto de contacto, ¿no? De un awareness un poco más directo. Y también ver qué es lo que quiere decir el paciente, ¿no? Hay un ejercicio muy importante que, por ejemplo, trabajamos en niños y niñas también, que es que colocamos a un niño frente al otro niño, ¿sí? Y les decimos, ¿no? Dile algo, sí, a tu compañera, a tu compañero que está frente a ti, que te haga feliz, ¿no? Algo que te cae bien, que te gusta de lo de ella. Entonces, me gusta tu cabello, me gusta cuando hablas bien, ¿me entiendes? Entonces, aprender a dar y recibir. Muchos niños y niñas tienen este tema de que les cuesta aprender a decir algo bueno. Entonces, previamente a ello, también en la pizarra, podemos poner pictogramas o hacer un entrenamiento de frases buenas en las que se pueden decir y retroalimentar como prerequisito antes de hacer una actividad así, para que se pueda cotejar y evidenciar un foco, ¿no? ¿Mm? El ajá. El paciente exagera con su expresión verbal, nosotros debemos decirle que lo pueda hacer más despacio. Claro, puede ser como un tipo de exageración o disminución. Le puedes decir, si viene un paciente colérico, ¿no? Supongamos, o un niño totalmente desafiante, ¿no? Me lo puedes decir más despacio. Ahora, si ves que el niño o el paciente o la paciente te lo dice así, me siento mal, puedes decirlo más fuerte, más fuerte, puedas decírmelo con tu cuerpo, ¿me entiendes? Entonces ahí también hay una doble emoción de contacto, ¿sí? Para que sí, como tú dices, para que se percate, porque una cosa es que yo te diga algo y otra cosa es que yo me percate de lo que te he dicho. Son dos tiempos diferentes. Es por eso de que a veces las personas hacen cosas que dicen que no van a hacer. ¿Cómo se llama eso? Disonancia cognitiva, ¿no? Cuando yo digo algo que no hago. Bien, entonces, ¿qué quieres decir también, no? Yo también le puedo decir al niño, a la niña o al adolescente, mira, pues cuando estado llorando, has puesto tus manos así, has estado así. ¿Puedes ponerlas otra vez? Sí. Cuando pones tus manos así, ¿qué quieres decir tú? ¿A qué te, qué frase quieres decir? Que no quiero que me vean. Perfecto, no quieres que te vean. Ya, entonces yo también puedo tomar estos antecedentes, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quieres decir, no? O también en terapia Gestalt que hacemos, a la hora de hacer el ejercicio, a la hora de exagerar, ¿sí? Has puesto tu mano de esta manera o has puesto así tus hombros. Si tú fueras tus hombros y te pudieran decir algo a ti, ¿qué te dirían tus hombros a ti? Que ya deje de estar cansado, ¿ya? Si tu mano podría hablar, ¿sí? También vamos a referencia sintomática del cuerpo. Si tu mano te podría hablar, ¿qué te diría tu mano a ti? Porque la has puesto así. Deja de sentir cólera, ¿me entiendes? Entonces también puedo trabajar con los implementos en cómo está la persona a nivel físico diciéndole esa frase, ¿no? Si tu mano, si tu pecho, si tu nariz pudiera hablar, ¿qué te diría? ¿No? Había un caso, por ejemplo, que tenía de un niño que tenía TDAH, tenía una actitud negativa desafiante de lo peor, había casi golpeado a todos sus compañeros en clase, no estaba medicado y estaba en proceso de psicoterapia. Y me acuerdo que yo lo escuchaba en la primera sesión, ¿no? Y también le dije, ¿no?
¿Te das cuenta que cuando te enfureces y hablas, has puesto tu pierna encima de la otra? Sí. Pero si tu pierna pudiera hablar, ¿qué le diría tu pierna a la otra pierna? Que deje de aplastarme. Y eso a qué te suena, es que yo creo que todo el mundo me va a hacer daño y si yo no actúo primero, me van a atacar a mí. ¿Ya? ¿A qué te refieres con eso? ¿Lo vivencias? ¿Lo has vivenciado? Sí. Mi papá es así conmigo. Ah, entonces, el problema no es que él era un fastidioso con todo el mundo, el problema es que él tenía una idea con el papá. Pero ¿me entiendes? ¿Cómo lo descubres? Con esas pequeñas partes, ¿no? Que vamos obteniendo. Entonces también puedo utilizar ahí una actuación e identificación, ¿no? La persona también puede expresar sus sentimientos con palabras. Acá está la técnica de la mimética, ¿no? La mimética en el punto de, ok, represéntame tu tristeza, ¿no? Haz una escultura, llévalo en práctica, o sea, represéntamelo con un dibujo, ¿me entiendes? O si tú fueras tu papá, imagínate que tú eres tu papá o tu mamá, ¿qué frases usarías tú? ¿Por qué te enojarías con tu hijo? O sea, ese cambio de roleplay, pero cuando son en niños, el cambio de roleplay tiene que ser con imágenes, títeres o muñecos para que quede más centrado y no se olvide. Yo, en mi etapa cuando estudié Gestalt, hace años, sí, nuestra profesora de niños también nos decía, tiene que haber un objeto concreto, porque la Gestalt no va a quedar en el aire. Tiene que haber algo que sitúe lo que tú estás haciendo con un producto. En este caso son tus títeres, tus muñecos, tus dibujos, tus evidencias que te ayuden. Perfecto. Si no, el niño cuando vuelva a tu consultorio, de repente no es que se le olvide, pero tenemos que reforzarlo. Y tal vez cuando vea los muñecos se va a acordar un poco más de la situación que ya ha trabajado antes. Me dejo entender. Entonces sí sería muy bueno, sí me dijo Mario, me acuerdo, que pudieras trabajar esto en estos cortes, pero con cosas concretas, sí o sí, ¿ya? Porque estamos en, la Gestalt antigua no utilizaba tantas cosas concretas, o sea, más era la terapia narrativa del diálogo, pero en niños y adolescentes sí o sí tiene que hacerse una función más específica, ¿ya? Ahora, si bien vamos a empezar a trabajar con ello a través de las técnicas integrativas, también vamos a ver un poco acerca de la personalidad, ¿no? De cómo la persona va a hacer énfasis en hablar de su experiencia. Lo que nosotros queremos en sí, y lo que vamos a tocar en un momento, es que la persona pueda aceptar ser quien es. Si un niño sufre también es porque le duele y porque no puede aceptar la realidad. Si un adolescente también está en pleno desarrollo como tal, le va a afectar el mismo hecho de ser adolescente, de ser quien es. Entonces, yo sufro por ser quien soy, lo cual hace que a nivel interpersonal yo tenga un diálogo de perspectiva en la cual yo me siento mal, en la cual estoy autoderrotándome. Y es ahí donde aparecen las posiciones existenciales que les he mencionado hace un momento, ¿cierto? Y es ahí donde nosotros también tenemos que ver la asimilación de las proyecciones. O sea, lo que queremos es un entrenamiento también en el cual el niño o el adolescente, en base a lo que está sacando como punto de, tiene que aprender a ver su imagen personal. Y si tú me preguntas, Héctor, pero normalmente en clínica lo sacamos con un diagnóstico, ¿cierto? Totalmente cierto. Es por esa razón que una de las áreas que vamos a ver en el tercer módulo va a ser también, y eso también les iba a comentar, el test de psicoterapia Gestalt de Héctor Salam. ¿Sí? Quisiera saber si alguno ha escuchado, lo ha aplicado o sabe del test de Gestalt del doctor Héctor Salama Penjos. Me gustaría saber ello. Si hay alguien que lo haya aplicado, lo haya visto, lo haya tenido en cuenta antes. ¿Sí? Si no lo han escuchado no hay ningún problema, igual no es tan común, pero sí sería bueno que para en caso de niños y adolescentes eh, sí supieran aplicar el test gestáltico de Héctor Salama, ¿ya? Entonces el doctor Salama, como tal, que creó el nuevo foco, ¿no?
Antes era el círculo de experiencia de Zinker. Salama lo tocó con el punto de énfasis agregándole más variables, ¿no? Um, al cierre que nosotros tenemos en decirlo. Salama le agregó más variables, entonces lo vamos a trabajar, pero de manera exacta con el protocolo diagnóstico, ¿ya? Que eso ya lo vamos a ver en el tercer módulo, y sí es uno de los módulos más importantes, por así decirlo, ¿no? No me acuerdo si es tercero o cuarto módulo, creo que es tercero, pero ahí lo voy a verificar, ¿ya? Ahora, asimilar, una proyección, ¿qué es lo que yo quiero derivar con esto, no? Quiero también aprender a experimentar realmente quién soy yo con lo que yo digo y hago. Entonces es ahí donde el niño, el adolescente, también va a aprender a hacerse un poco más responsable de las cosas, ¿sí? Entonces, hay diferentes hitos que nosotros tenemos en psicoterapia de niños y adolescentes. Ya nosotros lo denominamos hitos porque también lo vamos a trabajar en referencia a educación. Entonces, a nivel de esos hitos, de tus cortes, nosotros tenemos que practicar de la terapia, que puede flexibilizarse luego de, y eso yo lo escribo como parte de mi protocolo, como parte de mi planificación. Mi primera sesión es para antecedentes, ver una parte de sacar un pequeño rasgo diagnóstico, pequeño digo a nivel de similitud, ¿sí? Y tener un pequeño proceso de plan de acción. La segunda voy a ver si el plan de acción que voy a hacer a nivel de psicoterapia va a poderse realizar o va a tener más flexibilidad, con una tentativa de desarrollar algo en cada sesión, más no necesariamente va a ser así. La diferencia es que en niños y adolescentes sí tenemos que seguir una ruta más marcada, porque también a nivel educativo es lo que vamos a tener que presentar, y a nivel jurídico también, por ser menores de edad, y sobre todo porque tenemos que basarnos en nuestros objetivos de la meta, si es tu meta a cumplir. Ahora, esta meta puede cambiar por las diferentes incidencias que ocurren en el aquí y el ahora de la persona, totalmente, pero siempre en niños y adolescentes hay una ruta macro. No solamente es el expresar, pero teniendo la continuidad de tu meta, porque si no es así, queda en el aire todo el proceso que tú estás haciendo. ¿Me entienden a lo que voy, no? No es que yo desarrolle lo que se desarrolle porque sí lo que siente, no solamente eso, no. También es continuar, es ver ese tema ese día, pero también es continuar un poco cada sesión para aproximarnos a la meta. Y si surge algo de perfecto, pero la intención es que se toque de poco a poco llegar a la meta definitiva de tus hitos en los cuales tú vas a resolver. Tus hitos, ya sea tu primer mes de hito, tu segundo mes de sesión, ¿no? A eso me refiero con tus cortes, tus hitos. Bien, entonces vamos a ver la segunda diapositiva. Hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? Voy a poner la siguiente diapositiva. Por favor. Una pregunta. La clase pasada... ¿Me escuchan? Sí. Fátima, cuéntanos. Ya. Sí, la clase pasada nos dijo que busquemos sobre los principales mecanismos neuróticos según la terapia Gestalt. Dime, ¿qué decías? Ya. Que la clase pasada nos dijo que busquemos sobre los principales mecanismos neuróticos según la terapia Gestalt. Los mecanismos, ya. Y bueno, yo sé que tiene mucho que ver, ¿no? Pero bueno, eso, no sé, quería saber si lo va a explicar o algo así, o nos va a dar ejemplo. Sí, O igual. sí. Justamente terminando este punto les voy a tocar un poco acerca de los mecanismos que tenemos en las partes de la perturbación. Entonces ahí es donde nosotros vemos la parte de la neurosis y la psicosis. No te preocupes, sino que lo quiero explicar con un ejemplo de polaridad ahora en la diapositiva.
que justamente viene a esto de ahora. Ok, está bien, gracias. De nada. Ever, cuéntanos. Buenas tardes, profesor Rector. ¿Los mecanismos neuróticos son igual para el adulto como para el niño? Ya sea la introyección, la confluencia y eso. Ah, ya. Las perturbaciones límite de contacto o los mecanismos de defensa que luego se basan en la neurosis son iguales en ambos campos, pero eh, funcionan con una impresión diferente. O sea, si nosotros vemos desde todos los mecanismos de defensa o perturbaciones de límite de contacto, como lo quieras llamar, ¿ya? Eh, todos ellos siempre van a estar desde la niñez a la adultez. No cambian los nombres, es lo mismo, pero van a formarse desde la niñez. Y la coraza de capa se va a volver un poco más y más fuerte cuando ya la persona es adulto, pero son los mismos, son los mismos. Lo único que cambia ahí es en niños y en adolescentes un poco la percepción y el trabajo porque las técnicas van a cambiar un poquito. Si es que nosotros nos fijamos en los dos principios de la Gestalt, ¿no? Identidad y contacto, en esa etapa recién estamos teniendo un poco más de identidad y contacto de nosotros mismos. O sea, podríamos decir que una persona no la tiene suficientemente aclarada. Ojo, no digo que un adulto como tal la tenga, pero ya está un poco más preparado con la experiencia vida, ¿no? Sino que ahí somos un poco más pacientes en los tipos de sesiones, pero siguen siendo los mismos nombres, si a eso te refieres, en el tema de los mecanismos de defensa o las perturbaciones del límite de contacto, ¿vale? Ok, doctor, gracias. ¿Alguna pregunta más antes de ver esto? Ya, entonces, nosotros estamos viendo y tocando el desarrollo de la Gestalt, ¿no? Y ahí, donde vamos a tocar diferentes áreas, nosotros vimos un poco acerca de la polaridad y de las filosofías orientales. Segundo, por favor. Pero sobre todo, ¿sí? Vimos el campo de la polaridad. Ahora, para nosotros, en el mundo oriental, ¿sí? En el mundo occidental es un poco diferente. Tenemos un tipo de dualidad, como les expliqué, tanto el perro de arriba, el perro de abajo, como lo mencionan, tanto en la forma de lo que ustedes consideren que es bueno y malo, pero bajo el Zen, bajo el Tao, bajo lo indio, bajo una concepción oriental, por eso es que existe la Gestalt del este y del oeste, tenemos diferentes representaciones esquemáticas, ¿no? Lo negro, que entre comillas sería lo malo, lo blanco, que entre comillas sería lo bueno, ¿sí? Lo blanco con un punto negro es para recordarnos que ante todo lo bueno, ¿no? Siempre va a haber un punto malo. Lo mismo, ¿no? Ante todo lo malo siempre puede tener un punto bueno. Y esto se representa con la vida y el equilibrio. Entonces, para los indios, esto se llama el samsara, la rueda del samsara. La rueda del samsara en el mundo oriental es la rueda de la vida y de la muerte. Se decía antes, bajo diferentes filosofías, cuando Peirce empezó a hacer la búsqueda, ¿no? De la integración y tomando también referencias luego también con Jung, y luego Naranjo, que especificó un poco más, se pusieron a ir más allá del objetivo de la bondad y maldad, ¿no? Sino de la percepción del mundo. Y para ello tocaba mucho el samsara, porque el samsara representa el nacimiento y la muerte. Para nosotros, y eso es por eso que les dije que también busquemos acerca de los mecanismos de defensa o perturbaciones del límite de contacto, eh, todos los tipos de mecanismos de defensa es una guía que tiene el ser humano para llegar del síntoma de Thanos, de muerte, a recuperar su vida, a recuperar el Eros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El ciclo de la experiencia Gestalt, el ciclo de las perturbaciones de la Gestalt, si es bien que cada uno tiene una forma de abordar, que ya lo veremos luego, nos habla de que
Creo que se va a cortar. No sé si, por favor, Ronald, ¿puedes ayudar? Gracias. Ya. Tiene que ver también con que la persona, igual que en el samsara, va a quitarse del sentimiento, del sentido de muerte, a mejorar a un sentido de vida. O sea, esa es la rueda de la vida y la muerte, por eso. Y el samsara, para la representación oriental, es simplemente aprender el punto de llegar a la transmutación. Y igual que en los mecanismos de defensa, por eso la neurosis, al ser la inmadurez, yo cuando digo la inmadurez de la conciencia me refiero a que realmente es como un círculo, ¿no? Por eso les hablaba del nicho vacío, del círculo mismo de la vida y de la muerte, ¿sí? Supongamos, vida, muerte, ¿ya? De la vida y la muerte. Ante este círculo que tenemos nosotros, dentro de está nuestro nicho, nuestro nido vacío, que, entre comillas, se llama Atma, A-A-T-M-A, Atma. Entonces, el Atma es el alma, lo que une en tanto en la vida y la muerte. Como diría Freud en su libro del inconsciente, un cuerpo no funciona solamente por la unión de los organismos, tiene que haber algo más elemental que el ser humano denomina el alma. Para nosotros es el Atma, Atma es el alma, el llenar el nido vacío de la vida. Entonces, la neurosis aparece, ¿por qué? Porque aparece la inmadurez de la conciencia, porque queremos llenar nuestro nido vacío, nuestro vacío existencial, y como no sabemos cómo llenarlo, como lo pueden ver acá en mi cámara, intentamos coger el primer concepto que nos dé una defensa. Por eso es que en psicoanálisis se le denomina mecanismo de defensa. Entonces, lo primero que me dé una defensa para cubrir el hueco del vacío existencial que tú tienes. ¿Y qué pasa cuando estamos tan defensivos con todo y llenamos este vacío? Lo llenamos de puntos que nos enferman. Entonces, la inmadurez se va a volver una cotidianidad. Y les dije que averiguaran por qué. Porque esto es lo mismo, ¿no? La percepción de la vida y de la muerte del paciente. Me dejo entender. Y esto, cuando ya llega a ese punto, se llama neurosis. Cuando la persona empieza a ser parte de su mundo de conciencia irresponsable, de no tomar la decisión de poder cambiar y llenar cualquier cosa en su vida de su nicho vacío, por inmadureces que no le permiten ver más allá, tomando el ego como primera instancia, eso se convierte en la neurosis. Por eso es que quería que vieran el ciclo del mecanismo, ¿no? De los mecanismos de defensa o perturbaciones del límite de contacto. Pero ¿qué ocurre acá? Como ustedes también habrán visto ahora, dentro de lo que nosotros llenamos en este vacío existencial, ¿sí? Hay este esquema que les estoy mostrando acá. Está el bien, el bien con un punto del mal, el mal con un punto del bien y el equilibrio. Entonces, a veces buscamos cosas para llenar esto y nos da un equilibrio. ¿Y cómo se llama este equilibrio? Cuando ya todo lo negativo, lo neurótico se vuelve algo que nos da equilibrio, esto se llama homeostasis, ¿sí? Cuando la neurosis te da equilibrio, ya sea una situación de familia o persona, esto se llama homeostasis. Y cuando empiezas a sacar, como dice Peirce, ¿no? También, cuando tú empiezas a limpiar tu cuarto, te ensucias. Y como te ensucias, ¿sí? Y como te ensucias, también vas a querer lavarte, pero cada vez que limpies más tu cuarto, vas a ensuciarte, pero va a estar un poco más limpio y vas a saber cómo limpiar más rápido la basura. Me dejo entender. Ese es el punto, ¿no? Nosotros también, a través del bien y del mal, la homeostasis también vamos sacándola, pero nos va a doler sacar la instauración de neurosis, ¿no? Por eso es que tenemos estos mecanismos defensores que van a proteger a la neurosis, porque cuando ya quitamos todo eso adentro, ya nos volvemos vulnerables. Y cuando empieza el cambio, ¿sí? De adentro para afuera, duele porque ha tenido que escarbar.
y el cambio va a mejorar, y en sistémica también le denominamos igual. Eso se llama la morfogénesis. La morfogénesis es cuando ya empezamos a liberar el equilibrio negativo, ¿no? La homeostasis, y empezamos a darle una perspectiva nueva a la razón de vida y muerte, ¿ya? Eso tenemos que tenerlo bien en claro. ¿Tienen alguna pregunta de eso también? Si no, yo continúo. Este tema es muy amplio, es muy bonito. Me recuerda cuando dictaba clases antes, hace años, cuando dictaba clases de filosofía oriental. Pero en la Gestalt tiene otro uso, un uso más de responsabilidad. Una persona que toma una filosofía oriental lo toma por una vocación, una elección. La persona que lleva la filosofía de vida Gestalt la elige, pero la elige como parte de la vida, no necesariamente como una vocación, ¿sí? Cuando es por una vocación es para servir bajo el fundamento oriental, ¿no? En este caso, en el caso de la psicoterapia, nosotros la vocación es como psicoterapeutas, no es de otra índole, ¿ya? Por eso sería bueno que ustedes también vean Los órdenes de la ayuda. Siempre recomiendo ese libro, que creo que todo el terapeuta debería leer, Los órdenes de la ayuda, de Bert Hellinger. Tenemos, a ver, Ever nos pone, desde que nacemos hemos experimentado el contacto y la retirada. Estamos en un lugar tan cálido que es el vientre de la madre, y al nacer nos retiramos de ese lugar tan acogedor para nacer y sentir frío. Y ya no solo tenemos contacto con la madre, sino que ya hacemos interacción con el mundo externo. En nuestra vida también vamos a experimentar el contacto y retirada. El problema sería que en momentos nos choca la retirada y no superamos esos momentos. Sí, hay una vertiente que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos Gestalt y órganos, se hace esta focalización de la retirada, que en este caso es el post-contacto, según Héctor Solama Penjos, como dice Ever. Y ahí también tenemos que aprender a hacer un correcto cierre. Hay diferentes técnicas, en Gestalt con órganos hay técnicas muy, muy lindas, evidenciando también lo que menciona él, ¿no? Acerca de la apertura de la vida y la muerte, ¿no? Cuando nacemos, ese punto tan cálido, como menciona su compañero, es aprender el amor. Bajo la filosofía oriental se habla de que un amor verdadero es el amor que sienten las madres por sus hijos. Claro, con el tiempo también ha evolucionado un poco más esto, porque no solamente sería con la madre, también puede haber un amor del padre, no necesariamente tiene que ser así, pero bajo diferentes ejemplificaciones también está ese darte, ¿no? El contacto, porque la madre la ha tenido dentro de, obviamente no todas las madres son así, pero ahí es donde también tomamos el principio de aceptación. Es por ende que también del budismo tibetano y del budismo mahayana, luego se sacó la terapia de aceptación y compromiso. No sé si lo habrán escuchado en algún momento, referente también a lo cognitivo-conductual. Pero nosotros lo tomamos desde la perspectiva de aprender a aceptar para poder trabajar con lo que está dentro de nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo esconde a través de las técnicas que vamos a utilizar en la psicoterapia Gestalt. Entonces, aceptar la realidad es la primera forma de salvación de la vida. Para poder salvarte de todos tus problemas, tienes que aceptar la realidad tal y cual es. De no hacerlo, vas a empezar con el principio del sufrimiento. Buda, cuando Jung abarca el tema de la aceptación, el tema de la búsqueda del samadhi, como él deriva, ¿no? La búsqueda de la felicidad, Jung lo percepta como la búsqueda de la flor de oro, la búsqueda de aprender a ver qué hay realmente dentro de ti. Cuando sucede un problema, ¿qué es lo que realmente te duele? Me dejo entender. Realmente, ¿cuál es el factor de ego que te está doliendo de ti? O si solamente es algún tipo de proyección o es un capricho, ¿no? Que ya evoluciona o decadena por alguna experiencia anterior, pero si lo vivencias en el aquí y el ahora es porque es real.
Si una paciente me habla, doctor, he soñado hace un mes esto, en este momento me lo está diciendo, por algo es, tengo que trabajar con ese sueño desde hace un mes. Hace 5 años soñé esto, ya, pero me lo dices ahora por algo, me dejo entender. Entonces, el budismo Zen, como parte de forma de la Gestalt, también en el tema de la meditación, ¿no? Es aprender el contacto. El contacto cuando nosotros hacemos la fase de imagina, escucha, siente, respira para que tengas el contacto con tu cuerpo. ¿Sí? Inhala y exhala. Y siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, que es lo que nosotros hacemos en principio de visualización. Cuando yo digo siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, ¿qué te estoy diciendo? Aprende a ser consciente. ¿Sí? Y la solución de los acertijos, ¿no? De la vida, ¿no? De lo que basamos más allá del intelecto. Es ahí donde a veces la razón es vencida por el sentir y se complementa luego otra vez por la razón. Entonces la Gestalt lo resume así, ¿no? Si quieres hacer algo, hazlo. Si necesitas hacer algo, hazlo. Y también hazte responsable de las consecuencias de lo que vas a hacer. ¿Sí? Me parece que alguno creo que tenía una pregunta, no sé, no vi muy bien quién fue. La puedo hacer en este momento, sino antes de pasar a la otra parte. Bueno, parece que no hay. Entonces, es aquí donde nosotros vamos a tener los saberes previos que tenemos que tener en base en la terapia integrativa, ¿no? Entonces, ¿a qué denominamos nosotros los saberes previos, no? En principio, la Gestalt viene del psicoanálisis como uno de sus agentes básicos, correcto, pero también del budismo Taoten, y entre otros, ¿no? A ver, nos pones, las técnicas de respiración de la cultura budista practicadas hace muchos años ponen mejor funcionamiento frontal de nuestro cerebro. Exacto. Acá ocurre algo interesante, te voy a comentar. Por ejemplo, nosotros, desde una perspectiva oriental, se utiliza el hemisferio izquierdo y derecho, y esto se dice que el cerebro, cuando la respiración le enfoca a un material concreto o a una zona del cuerpo, por eso que Gestalt en órganos de Adriana Schneck, la maestra de mi maestro, el doctor Felipe Anacón, ella también lo toma en cuenta, ¿no? Entonces ella comentaba que ella hacía mudras. Entonces los mudras, que es la unión de los dedos en diferentes posiciones. Si por ejemplo, este es mi cerebro, ¿no? Izquierdo y derecho, un mudra, pero el budista tibetano no solamente es la unión de los dedos del lado izquierdo con el derecho, sino es la unión simbólica del pensamiento del cerebro. Y la respiración, lo que hace ahí es ser consciente con un mudra, en el cual, dependiendo del mudra que hagas, ¿no? Entrelaza el hemisferio izquierdo y derecho de manera simbólica. Y eso hace que también haya más contacto. Entonces, cuando tú entras en esa relajación de respiración, en el budismo tibetano, me acuerdo que cuando Claudio Naranjo, uno de los capos en Gestalt mundial, ¿no? También comentó acerca de, en su penúltimo congreso hace años, él recomendaba hacer la meditación arcoíris, que a él le funcionó en momentos de desesperación, cuando empezó con los últimos libros que tenían Gestalt, y también basándose en el libro de Peirce, su biografía, que es excelente, si un día lo pueden conseguir, léanlo, se llama Dentro y fuera del tarro de basura. Yo nunca he leído un libro tan hermoso como ese, de verdad. Dentro y fuera del tacho de basura es hermoso, hermoso, de Fritz Perls, su autobiografía, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener un saber previo también de todo, porque el ser humano nos identifica, ¿no? O sea, Peirce, como les decía, es el rey de los hippies. En muchas ocasiones ha tenido bastantes temas con diferentes sustancias. Era un genio, tenía problemas maritales, pero era un genio. Pero ahí, ¿no? Donde también diversificamos, que no sé si les ha pasado que a veces nos hartamos a veces que todo el mundo diga, no sé si les pasa a ustedes, a mí sí me pasa constantemente, y eso que eres psicólogo,
porque las personas creen que somos psicólogos todo el día. Entonces, si a veces tú te quieres equivocar, equivócate, no hay problema. Y si te dicen, ¿y eso que eres psicólogo? Dices, no, yo soy Héctor, psicólogo soy cuando tú me pagas. Entonces, ¿me entiendes? Porque la gente también se aprovecha mucho de eso. Y bueno, pero ese es otro tema. Ya, pero igual sí lo quería comentar. A mí, yo, Héctor, no soporto que la gente me diga, ¿y eso que eres psicólogo? No tiene nada que ver eso. Puedes ser, en parte, a veces te puedes equivocar, y no porque seas psicólogo, sino porque eres persona. Ni que fuéramos un dios. Ya quisiéramos, ¿no? Entonces, la terapia en Gestalt, sí, ante lo que vemos en la terapia integrativa, es que analizamos el foco de cuerpo y del todo. Entonces, el todo no solamente representa las condiciones, y igual que en los mecanismos de defensa, la representación del todo son de los 5 puntos existenciales del vivir, del movimiento, ¿no? Que les voy a poner acá, que es cambio, movimiento, cambio, mutación, transmutación, transformación. ¿Sí? Se los pongo acá, un segundito. Movimiento, cambio, mutación, transmutación, transformación. ¿Sí? Eso es base para nosotros. Ya lo escribí, está ahí en el chat para que lo puedan ver. Tiene que ser como parte de su cabecera. Entonces, en el niño y el adolescente también tenemos esas percepciones. El cuerpo se mueve porque la vida se mueve, y los problemas también. Entonces, en la terapia Gestalt, nosotros tenemos que dar la exteriorización de lo que reprimes, pero aprender a reprimir es primero pasar con un pequeño movimiento. Esas son las 5 bases, que luego esto, la transformación, es cuando ya superamos los límites de la neurosis. Sí, por eso es lo que les decía, ¿no? Ahí superamos ese límite y lo vemos como, puedo tener este problema, pero no significa que no puedo ser feliz. ¿Me entienden? Creo que ese es el punto, ¿no? O me voy a esforzar por continuar con mi felicidad, ¿no? Entonces, Petzold y Zipper, no hablamos de Petzold al principio de la clase. Nos hablan, por ejemplo, del enfoque de la Gestalt inicial, pero en una terapia integrativa, sobre todo Petzold, nos habla del uso, acá un poco más centrador acerca del psicodrama y del teatro terapéutico. En tanto, en lo que funciona, hay un ejercicio muy bueno con adolescentes, por ejemplo, que es con puros y adolescentes en sí, es darles un títere de esos de mano, ¿ya? Y que represente su vida, ¿sí? Que hagan un pequeño teatro. Entonces les dice, supongamos, ustedes dividen al salón, ¿no? Si es en grupo, si es de manera educativa. Les dice, van a hacer esta historia, les voy a dar un guión y lo van a representar, pero obviamente que la historia que le vas a dar tiene que tener un complemento de un mensaje para que cuando la persona lo interprete con el muñeco, también diga, y el personaje pasó tristeza, qué tristeza pasó tal, y luego vino alguien y le abrazó, luego lo pudo decir tal, y al final, ¿me entiendes? Entonces va teniendo conciencia con el objeto concreto, con el mensaje y sobre todo con el final, y luego de la presentación, ¿no? Y ustedes, ¿de qué se dan cuenta con esto, ¿no? Que es lo ideal, ¿sí? El psicodrama y el sí. El psicodrama tiene que ver con Jacob Moreno, como les comenté a la clase pasada, y el psicodrama en niños lo hace Paul Moreno. En cambio, el teatro terapéutico puede ser de diferentes variables, que es en base a Stanislavski o otros autores, ¿no? Me parece que hasta el creador de la, ¿cómo se llama? Que hace más teatro terapéutico. Ya me olvidé su nombre. Más yo lo veo por el líder, que es Stanislavski, que habla de un teatro más terapéutico. Pero el creador de, ¿cómo se llama este? Hay uno que es teatral, uno que hace psicomagia. Sí, el creador de la psicomagia. Jacob Moreno es el creador del psicodrama. El psicodrama en niños es Paul Moreno.
¿sí? ¿Cuál sería el objetivo terapéutico de Jodorowsky? Exacto, de Jodorowsky. A ver, el psicodrama tiene la representación a nivel clínico de ver las diferentes etapas del ser humano, en tanto una expresión de la neurosis. El teatro terapéutico lo hace con un fin de liberación, pero no incluye ahí un psicodrama, no, perdón, una psicoterapia, es decir, no es tanto en las preguntas perceptivas ni una conducción, es solamente la expresión de. En cambio, el otro tiene un protocolo desde el inicio, preguntas de replanteo. El psicodrama mismo puede ser de la situación exacta y también lo hace un psicólogo clínico o un psicoterapeuta o médico psiquiatra, en el cual va a dirigir todo. El teatro terapéutico puede ser con una temática específica a trabajar. Desde el objetivo puede ser de la sesión basándose en un eje, ¿no?, que quieren tocar ese día, pero no es algo tan exacto y no hay preguntas de replanteo y no hay ejercicios de visualización luego, no solamente es la expresión, más no tiene una continuidad. Sí, es como que uno es un desfogue en el teatro terapéutico y en el otro el psicodrama es una interiorización con preguntas, con psicoterapia y cierre de la persona, del caso a ejecutar. Sí, en el teatro terapéutico se puede tomar disyuntivas de desfogue, pero de un problema exacto, general y macro, más no hay tanto replanteo del problema, sino cómo solo se sintieron de la escena. ¿Sí? Esa es la diferencia. Sigamos entonces. Ahora, Petzold, por ejemplo, discípulo de Francis, que también toma bases de la Gestalt del este y del oeste como referencia para un trabajo, ¿no?, de hacer que la persona pueda tener una aceptación, una atención valorada, también pone un poco el enfoque de familia. Por ejemplo, Gestalt, muy pocos llevan la especialidad de Gestalt en pareja y familia porque no hay mucho, prefieren estudiar sistémica. En Perú yo no he visto una vez que un centro ha hecho una formación de Gestalt en pareja y familia. Pues se lleva el enfoque, pero más lo tocamos con sistémico. Pero en realidad es un proceso de autoexploración, ¿sí? Entonces, Ferenczi, por ejemplo, cuando también toma eso del adulto, acá como lo denomina, ¿no?, en el análisis de los niños con adultos, porque él también quiere ver las etapas de, ¿cómo decirlo?, de la socialización del medio, no solamente de la misma persona a nivel intrínseco y extrínseco, ¿no?, sino a través de la exploración del medio. Y también ahí, por ejemplo, no utilizaban muñecos sistémicos para representar, pero sí utilizaban escultura familiar de Virginia Satir, ¿sí? No sé si alguna vez lo han escuchado. La escultura familiar de Virginia Satir también deriva a que la persona pueda, parecido al psicodrama, pero la persona representa en una estatua, no el sentir o a su familia, ¿sí? Pero sobre todo en una estatua, no se mueve, ¿sí? Es la diferencia, que no se mueve, pues estatua familiar. Ya, sigamos. Entonces, en el enfoque integrativo de la Gestalt, ¿no?, por eso también hacemos la post-socialización, nosotros también lo conocemos como el post-contacto, ¿sí?, que es lo que el ser humano también va a entrenar de ahí. Por eso, no, Plicer también decía, ¿no?, qué tan importante es que aprendamos a socializar, porque es difícil para algunos, para otros es mucho más fácil, pero un terapeuta Gestalt también tiene que tener un poco de identidad y contacto, obvio, pero no necesariamente tu personalidad va a ser así que es lo que tú vas trabajando, ¿sí?, de par en par. Y es gracioso porque me acuerdo mucho que nuestra profesora Lilian Caicho, cuando ella hacía biodanza Gestalt, nos decía, ¿no?, acá ustedes tienen que aprender a cantar, tienen que aprender a bailar, tienen que aprender a dibujar, tienen que aprender a barrer. Si tú no sabes hacer esto, no puedes ser psicoterapeuta Gestalt. Y nos hacía bailar hasta más no poder. Decía, si tú no expresas con tu cuerpo las cosas, ¿cómo vas a esperar que el paciente lo bote si tú ni siquiera lo expresas, ¿no? Entonces, pero es un simbolismo interesante, ¿no? Era bueno porque también hacía ese tema del disfrute del cuerpo, ¿no? Y lo mismo con los niños.
hay un ejercicio, creo que se llama danza Gestalt en niños. Nos ponen, socializar es bueno, ya que la homeostasis es estar bien en el cuerpo, mente, aspecto social. Son 3 aspectos de la salud mental. Exacto. Es cierto, es un aspecto importante. Recuerda que para nosotros homeostasis, en otro significado a nivel de psicoterapia, es el equilibrio negativo, ¿sí? O sea, que todo lo negativo se haya vuelto normal, eso también lo llamamos homeostasis, ¿ya? Y cuando descascaramos, acuérdense, cuando descascaramos este nido vacío, se llama morfogénesis, ya no te olvides de eso también. Pero sí, tiene razón. Ese aspecto es totalmente cierto, ¿no? El cuerpo y la mente tienen que estar desarrollados. Entonces, Petzl también toma el análisis psicosocial y es ahí donde también vemos la psicología ecológica, vemos también el empleo de recursos, del barro, de la música, de la pintura, del movimiento. Entonces, todo esto tiene una conexión. Por eso, como les dije, a través de la apertura del niño y adolescente, también vamos a tener la apertura de hacer algo juntos. Entonces, no es expresar por expresar, es expresar teniendo un ejemplo en concreto. Hace mucho tiempo, cuando estaba dictando una capacitación, ya que hace unos 4 años, me acuerdo que había un director que era psicólogo, educador y psicoterapeuta gestalt ortodoxo. Y estábamos haciendo un taller con una empresa donde yo trabajaba. Y al final agarró y nos dijo, qué bonito su taller. Yo, gracias, qué lástima que no han dejado una tarea. Eso me logró todo. Y se fue. Y mi jefe en ese momento agarra y nos dice, ¿por qué no han dejado una tarea? Yo, doctor, nosotros queríamos saber eso. O sea, pensamos que alguien lo iba a hacer, no lo coordinamos. Sí, porque tienen que tener una ruta. Todos los niños, luego de tu sesión, tienen que tener una tarea para que el objetivo de lo que hayas hecho en terapia se refuerce luego de. Entonces nosotros siempre nos quedamos con esa idea. Si es que tú, al menor, por esa razón es que este educador era psicólogo, era psicoterapeuta gestalt ortodoxo. Entonces tenía 2 profesiones, era educador y psicólogo, ¿ya? Y nos dijo, si ustedes no hacen una tarea luego del ejercicio a nivel terapéutico que han hecho, lo que ustedes hacen se queda en la nada, están mal. Bonito todo, pero sin tarea ni nada concreto. Pues eso es que yo siempre dejo tarea después de las sesiones, en lo que puedo, porque eso yo lo tengo muy presente para mí. Entonces, tú puedes utilizar el ejercicio que tú quieras, pero tiene que haber un reforzador. Lo cumpla o no lo cumpla, tiene que haber algo que diga que una tentativa a que tú quisiste dejar un ejemplo, una técnica o un juego, ¿me entiendes? Sobre todo en el mundo de los niños, más que en los adolescentes, en el mundo de los niños, ¿no? Entonces, la terapia de integración, ¿no? A través de la Gestalt, también va a tener un uso adecuado en lo que es la personalidad y su necesidad. Yo también tendría que tener una exploración personal. Como ustedes saben, la primera sesión normalmente con alguien es de diagnóstico para luego hacer derivación a ver su plan de intervención psicoterapéutica. Entonces, ahí siempre es bueno también tener una medición de personalidad, sobre todo si trabajas con niños y adolescentes. No quedaría mal tener un registro clínico o clínico educativo o psicopedagógico previo al trabajo de él o de ella para que pueda ser mucho mejor. Es como si tú no tienes un diagnóstico, es tu prerequisito para hacer tu intervención. ¿Cómo vas a trabajar sin un diagnóstico? No tiene lógica, ¿verdad? Tú me dices, Héctor, pero la Gestalt, claro, pero lamentablemente cuando es niños y adolescentes te van a pedir las evidencias del caso a nivel macro y es necesario que para tener una buena intervención en psicoterapia, cosa que también lo comentaba Violet Ocklander, una de las mejores en Europa en intervención gestáltica de niños y adolescentes. Entonces Violet Ocklander también decía, ¿no? Si yo no tengo un diagnóstico, aunque yo sea la más gestáltica del mundo, no voy a poder hacer gestalt. Entonces, a eso es lo que me voy. Siempre tienes que tener de preferencia, a menos que sea una situación un poco más de contención o crisis, tu prerequisito, que es tu diagnóstico, para que tú puedas tener un mejor funcionamiento de las técnicas. Es decir, si tú haces una psicoterapia con alguien, tipo como hacía Jodorowsky.
Jodorowsky, que no es psicólogo, ya que hacía un teatro terapéutico, hacía psicomagia, ¿no? Hacía de reparación, pero no le preguntaba a la gente, no tenía su diagnóstico clínico. Imagínense si a un borderline, por ejemplo, tiene un ejercicio donde hace una simulación que está matando al ex, ¿no? Con un cuchillo y una sandía o cosas así. Imagínate que a un borderline o un psicopático le des un ejercicio así. Se muere, ¿no? ¿Me entienden? Por esa razón, no digo que sea el caso que les toque, pero siempre es bueno tener ello. Sí, acá nos ponen que las diapositivas, los videos y los PDFs se van a subir al Classroom, así que no se preocupen. Entonces, ya para ir terminando. Sí, ay, perdón, que nos hemos pasado la hora, está interesante esto, perdónenme. Ya les termino esta parte y si tienen alguna pregunta, de ahí terminamos. Entonces, vamos a trabajar la problemática, por eso les decía, Jodorowsky tenía esa idea. Jodorowsky, si ustedes buscan psicomagia, actos de psicomagia, hay ejercicios que son muy fuertes. Pero imagínate que a una persona con un diagnóstico de depresión grave con síntomas psicóticos o psicopatológicos o de una índole border o de algún tipo de, qué sé yo, esquizotípico o lo que fuere, ¿no? Tú le das un ejercicio así, ¿no? Esa es la diferencia con el psicodrama, porque el psicodrama también tiene un análisis previo. Entonces, también va a trabajar con el diagnóstico, ¿ya? También como para tenerlo en diferente. Entonces, la idiosincrasia del cliente, ¿no? La meta que voy a perseguir yo. O sea, básate en tu meta. De tu diagnóstico vas a tener una meta y eso es lo que vamos a trabajar el próximo sábado. ¿Sí? Igual les voy a mandar el material de cómo hacer una sesión de psicoterapia previo. Vamos a trabajar también ello. El sábado lo vamos a ver un poquito más. Y de paso que terminamos esta fase de integración porque es importante que ustedes tengan el dominio de la integración. ¿Sí? Exacto. Alejandro Jodorowsky no es psicólogo, es teatra. Por eso decía el creador de psicomagia. Pero el tema es que como no tiene un diagnóstico, por eso decía, imagínate si un acto de psicomagia que él tiene lo hace una persona que tiene un tipo de borderline, ¿no? O un trastorno límite que de repente pueda afectar el inconsciente. Tiene ejercicios muy buenos. Yo en personal he recomendado bastantes ejercicios de Jodorowsky, pero el tema es que al ser psicólogos nosotros sí podemos tener un diagnóstico previo para poder manejar mucho mejor la efectividad del caso. Sí, a eso es lo que me refiero. Tanto Jodorowsky y Stanislavski, por eso yo los veía, ¿no? Cuando ustedes me preguntan el teatro terapéutico, ¿no? Es parte de, solo que él ya lo incorpora y le dice psicomagia, ¿ya? Justamente uno de mis amigos más cercanos, Alejandro Sánchez, él es discípulo también de Alejandro Jodorowsky. Y también me decía, mira Héctor, hay cosas muy buenas acá, pero a veces el diagnóstico, lo claro es que es importante, ¿no? Hay ejercicios que podemos decir, pero sería mucho más efectivo de tener el diagnóstico para poder hacer un ejercicio, ¿sí? Que también lo toma de un lado humanista, pero de un lado de desfogue a veces un poco fuerte. Pero ojo, hay ejercicios que son muy buenos, como dice su compañero Ever, que lo son. Pero ahí se diferencia con nosotros, ¿no? Que nosotros podemos sugerir un ejercicio, pero también teniendo el diagnóstico. Sin el diagnóstico no puedes hacer un plan de intervención, es prerequisito. Ya, a menos que sea, repito, contención y crisis. Si es contención y crisis, no hay ningún problema. Vale, entonces eso ya lo vamos a ver la próxima clase mejor. No sé si tienen alguna duda o pregunta, sino para terminar y que ya puedan ir a tomar lonche o descansar un poco. Sí, acuérdense que el material igual va a estar subido al Google Classroom para que ustedes lo tengan, ¿vale? Sí, el test, a ver, me dices, no, hay test que son cognitivo-conductuales, hay test gestálticos. Sí, como les decía que eso le vamos a ver en módulos posteriores. El test gestáltico del doctor Héctor Salama Penjos. Es un test más directo, pero igual tienes que tomar algún tipo de clínico también, ¿no? Tipo personalidad, tipo dibujo de libros de Goodenough, tipo de Coppitz, ¿sí? Que sí o sí lo tienes que tener en base, ¿no? También tienes que tener entrevista estructurada previo. Entonces la entrevista estructurada te va a ayudar a saber un poco más del problema. Si es niño o adolescente, también tienen que ver una
pre-sesión, ¿no? Ya sea por teléfono para saber indicadores con sus padres, ¿no? De preferencia con ambos o con uno nomás que te dé. Pero el test en Gestalt es el test psicodiagnóstico gestáltico de Héctor Salama-Penjos, ¿ya? Me parece que en Arequipa hicieron una investigación, sí, les comenté la vez pasada que en Arequipa hicieron una investigación con ese test. No somos muchos los que nos hemos graduado con el grado de instructor, porque Héctor ha venido pocas veces a Lima, cuando hemos trabajado en otra empresa con él. Pero sí nos indicaba la pureza, ¿no? De tener un diagnóstico exacto, pero siempre también teniendo otras referencias, ¿no? O sea, personalidad, si es niño, niña, tienes que tener en cuenta personalidad, coeficiente intelectual y sobre todo madurez emocional. Básico tienes que tomar antes de los 12 años, ¿no? El Vineland, sí o sí tienes que tomar el test del Vineland, sí o sí. Es básico, prerequisito, porque si no tiene madurez emocional, yo también cómo voy a saber qué grado de responsabilidad, independencia y autonomía tiene. Si yo no le doy enseñanza de independencia, también mi terapia está hasta las patas, ¿no? Entonces, bien adelante, también podrías tomar, si tiene que ver con la casuística de problemas, un test de escala de Wechsler, ¿no? Pero sobre todo nivel proyectivo, ¿no? Nivel proyectivo y entrevista estructurada con los padres. Pero si es menor de 12 años, ¿no? Toma Vineland. También puedes tomar Vineland para hasta personas de 25, pero es un poco más complicado. Pero igual si lo quieres hacer, porque es hasta los 25 años el test, hazlo. Pero cuando son adolescentes y niños, trabajamos con los padres para saber unas respuestas. Nada más que todo, ¿no? Para sacar su madurez social. Pero es prerequisito indispensable saberlo. ¿Ya? Pero el test psicodiagnóstico gestáltico de Héctor Salama-Penjos. Ese es el test gestáltico. Bien. Entonces, bien, no hay ninguna otra pregunta más si no terminamos el día de hoy. Espero les haya gustado la clase. La próxima clase les voy a dar, van a tener antes el formato de que se lo voy a pasar a Ronald estos días para que lo puedan tener. Y vamos a empezar también con la tarea. Vamos a hacer una edificación de cómo sería un proceso de terapia, pero esto ya lo vamos a hablar después, no ahora. Sé que tienen tiempo, no se preocupen bien. Primero les tengo que enseñar cómo hacer un formato de, porque ya para el segundo módulo tenemos que hacer, ya deben saber la base de hacer un formato, pero yo sé que tengo que darles un modelado previo. Entonces, con un modelado previo, un poco más fácil. Hay modelados de psicología clínica, hay modelados de psicología educativa y hay modelados de psicoterapia en niños y adolescentes también, ¿vale? Entonces quedamos con esa pauta el día de hoy. Espero que disfruten su tarde, noche y nada, gracias Ronald, gracias Cedec por todo y gracias a ustedes también. Que descansen y un fuerte abrazo, ¿vale? Muchas gracias, psicólogo. Nos vemos a la próxima semana. Y asimismo, muchas gracias a todos los que han participado en esta clase del día de hoy. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Está el código para que puedan ingresar a los videos grabados en Classroom, por favor, ¿sí? Cualquier duda, cualquier pregunta, consulta, pueden hacerla a interno en WhatsApp. Muchas gracias a todos. Que tengan un gran día.